Ver, se está compartiendo. No se preocupe, sí se ve. Ya, ya. Esta clase está quedando grabada, así es que ustedes pueden visualizar en cualquier momento. Les voy a compartir el link para que puedan ingresar y puedan ver. Corresponde ya a la semana 15, la última semana, la última clase que tenemos con ustedes, ya, en la cual lleva por título elaborar el análisis de los datos e interpretación de los resultados y conclusiones. ¿Ya? Esto es la última clase que tenemos en nuestra asignatura, para lo cual les voy a pedir que si no entienden alguna cosa, algo, pregunten con total, directamente, ¿ya? Con total, eh, pueden activar para levantar la mano y pueden preguntar acerca de ello. ¿Ya? Vamos a empezar entonces. Viendo lo que son los saberes previos. Recordemos la clase anterior que se trató sobre metodología de la investigación. Y en metodología de la investigación hacíamos mención a lo que se hace o se lleva a cabo, todos los procedimientos que involucran nuestro trabajo de investigación, donde está el método, el tipo, el diseño de investigación. eh, Cuando hablamos de diseño de investigación, ¿se recuerdan la clase donde llevamos sobre diseño de caso único, ¿no es cierto? También vimos sobre los participantes, hemos estado viendo em, sobre los tipos de variables, ¿no es cierto? Todo eso corresponde a la metodología de la investigación, ¿ya? Y ¿qué es la metodología de la investigación? Les decía, ¿no? Es los pasos que uno realiza para poder investigar, ¿de acuerdo? Son los pasos o los procedimientos en la cual da a conocer que se ha realizado en un estudio o en una investigación específica. Eso es la metodología de la investigación. Ahora, también les he mencionado sobre qué enfoque estamos empleando o en tal caso, cuál es el modo de enfoque que nosotros estamos encaminados a desarrollar, que es el enfoque cuantitativo más cualitativo. No solamente es un enfoque cuantitativo, sino también un enfoque cualitativo. Y juntos nos van a dar el enfoque mixto, ¿correcto? Entonces, el enfoque mixto combina tanto la medición y la comprensión profunda para un análisis más completo. ¿Ya? A ver, hay alguien que está esperando que se le incluya. Mm, 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 mm. Ya. Ok. Entonces, les mencionaba sobre lo que la clase anterior ha tratado, ¿no? Sobre el aspecto, o en este caso, sobre la metodología de la investigación. Y cuando nosotros realizamos la metodología de la investigación, recordemos que eso fue la clase anterior, tenemos que partir sobre qué enfoque, qué tipo de investigación hemos realizado en este informe que estamos haciendo, ¿no? Básicamente es conocer el diseño de investigación. Estos aspectos de enfoque también lo podrían considerar, no hay ningún problema, como que también si no se menciona no es que esté mal, pero sí me gustaría poder ver que ustedes mencionen, ¿no? El enfoque, el tipo de investigación, como vemos hay descriptiva, analítica y experimental. Está ahí cada definición, características principales y el ejemplo, ¿no? Para que ustedes puedan diferenciar. Entonces, ¿qué es el procesamiento y análisis de datos? ¿Qué es la clase de hoy? El procesamiento
Y análisis de datos es el conjunto de pasos que seguimos una vez que ya hemos recolectado los datos. Por ejemplo, las encuestas, las entrevistas, las pruebas psicológicas, las observaciones, ¿no? Etcétera, para ordenarlos, interpretarlos y sacar conclusiones que respondan a los objetivos de la investigación. ¿Ya? Si tal vez ustedes, por ejemplo, han realizado una observación en 15 sesiones o han realizado observaciones a su sujeto experimental. Entonces, en cada sesión han tomado su línea base y luego la intervención, ¿no? Supongamos que han hecho eso. Entonces, tendrán información de cada sesión, información inclusive de cada semana, de cómo se ha ido desarrollando el proceso del aprendizaje de su hámster, ¿no? De llegar a la meta o llegar a la salida. Entonces, esos datos se tienen que procesar. Entonces, se hace uso de algunas herramientas, tanto de plataforma como es el Excel y otros paquetes estadísticos, ¿no? Mientras más herramientas se utilice para poder hallar tanto las medidas de tendencia central que vendrían a ser la media, la mediana y la moda, esos son los básicos, pero si tú deseas sacar la varianza, la covarianza, también es válido. Entonces, va a significar mayor dominio, manejo de estas herramientas. Vamos a ver un video acerca de lo que estamos hablando, que es el procesamiento y análisis de los datos. Me van a avisar en un momento si se alcanza a escuchar y ver, por favor. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Se escucha y se alcanza a ver? ¿Me pueden confirmar? Sí, Sí, profe. se escucha, ¿no? ¿O solamente se ve? Vamos a dar inicio a nuestra segunda unidad titulada Tratamiento y exploración de los datos. En este video ¿Se escucha? Por favor, confirmen. Sí se escucha, psicólogo. Ya. veremos en qué consiste la estadística descriptiva e inferencial para el análisis de los datos. Para realizar el análisis de los datos tenemos que utilizar la estadística. Esta se encarga de planear estudios y experimentos, obtener los datos, organizar, resumir, presentar, analizar, interpretar y llegar a conclusiones basadas en estos datos que coadyuven a la toma de decisiones. Para analizar los datos, la estadística se divide en dos: la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La primera se encarga de resumir o describir las características importantes de un conjunto de datos. Se construyen tablas y gráficas para su representación. Dentro de este análisis podemos describir datos cualitativos en proporciones, y en los datos cuantitativos se pueden utilizar medidas de tendencia central como la media, mediana y moda. También podemos utilizar medidas de dispersión como la varianza, desviación estándar, intervalos de confianza, entre otros. Por otro lado, la estadística inferencial nos permite realizar descripciones, predicciones, comparaciones y generalizaciones sobre una población a partir de los resultados obtenidos de una muestra. Para emitir conclusiones, debemos realizar estimaciones, cuantificar probabilidades a equivocarnos y probar una hipótesis o afirmación con respecto a un parámetro poblacional. Dentro de este análisis podemos comparar variables cualitativas a través de pruebas de chi cuadrada o la probabilidad exacta de Fisher. Para comparar variables cuantitativas que se comportan acordes a la distribución normal, se realizan pruebas paramétricas como la t-de-Student o el análisis de varianzas, también llamado ANOVA.
Para aquellas variables que no se comportan acordes a la distribución normal, se aplican pruebas no paramétricas, como la U de McWhitney, Wilcoxon, Kruskal-Wallis, entre otras. Por otro lado, también podemos buscar asociaciones entre variables, aplicando modelos de regresión, correlación, entre otros. Para realizar estos tipos de análisis, nos apoyamos de herramientas estadísticas como SPSS, Python, SAS, R, entre otros, como apoyo a las herramientas de Business Intelligence que se utilizan en las empresas. Por último, les dejo la bibliografía. Muy bien, entonces ahí con el video que hemos podido ver, hemos notado qué es lo que vamos a usar, qué tipo de estadístico vamos a emplear. ¿Cuál es el estadístico que vamos a emplear? ¿El descriptivo o el inferencial? ¿Cuál creen para nuestro informe? ¿Cuál de los dos estadísticos vamos a emplear? ¿El descriptivo o el inferencial? Es mi pregunta. Y básicamente, ¿cuál es el análisis de datos que vamos a realizar a nuestro conjunto de sesiones que hemos llevado en cada clase? Bueno, no, nadie me responde. La respuesta es, eh, vamos a emplear el estadístico descriptivo y las medidas de análisis serán las medidas de tendencia central, ¿no? La media, moda y la mediana. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hallar. Así es que presten atención porque eso van a realizar. Ya. Primero, hay etapas en cuanto al proceso de datos, procesamiento de datos. Primero, la revisión y limpieza. Eh, Consiste en verificar que los datos estén completos y sin errores. Ejemplo, revisar si un test está bien respondido o si hay respuestas faltantes. Herramientas, el manual del test, el Excel y el paquete estadístico SPSS. No, en este caso tenemos que revisar que las fichas de registro de sesiones, donde ustedes colocaban tanto conductas específicas, estén correctas, estén con lapicero y no estén solamente con lápiz. El objetivo de cada sesión también tiene que estar claro. El número de sesiones, las fechas, todo ello tiene que estar y respondido y rellenado. Luego la codificación, transformar respuestas en números o categorías para analizar. Por ejemplo, aquí les voy a compartir el ejemplo de elaboración de esta base de datos, en el cual se está investigando sobre el autocontrol. Tenemos aquí en la pantalla es una prueba psicológica, es un inventario en este caso, de 22 ítems. Vemos que está ordenada de manera horizontal del 1 al 22. Y luego la parte derecha sigue las dimensiones de cada una de lo que mide el autocontrol. Entonces, si se dan cuenta, debajo de cada número, de cada ítem, está consignado un valor de 1 o un valor de 0. Eso significa la parte de la codificación. Y esto se hace a través del Excel. Cuando se aplica un inventario, un cuestionario, una prueba psicológica, se tiene que llevar a cabo esta base de datos de todas las respuestas de los participantes. En su caso, como es un diseño de caso único, entonces tienen que analizar en base a cada sesión qué conductas han estado repitiendo, cuáles las conductas que mayor se han presentado mayormente, son las conductas promedio y todo eso lo más resaltante. Pueden hacerlo por cada sesión, ya, o el gráfico y la figura, o también pueden hacer el promedio de conductas de cada sesión, o también pueden hacer gráficos por semana. No hay ningún problema. Eso ya en resultados tienen que estar centrándose en 5 aspectos. Primero, línea base, ya la línea base, es decir,
cuáles son las conductas que se han presentado en la línea base, es decir, las 3 primeras sesiones que se han trabajado. Luego, las conductas observables o las conductas observadas que ustedes han visto de cada sesión, ¿no? La muestra, o sea, van a ser el promedio de conductas. No es que todas las conductas que han visto en cada sesión lo van a plasmar, sino es un promedio, las más resaltantes, por no decir. Luego vienen las conductas objetivo, un gráfico de conductas objetivo. Luego, sobre un gráfico de intervención del programa o de lo que han escogido el programa de reforzamiento. Y luego una figura de la comparación de la fase A de la línea base versus la intervención que es la fase B. Es un último gráfico para que puedan comparar las conductas que mayormente han ido apareciendo o se han fortalecido. Eso tiene que estar claro en su informe. Luego la tabulación es organizar los datos en tablas para facilitar el análisis. Tabla con número de respuestas por ítem o pregunta. ¿Qué es la tabulación? Es organizar todos estos datos en tablas para facilitar el análisis. ¿Se recuerdan que teníamos esta tabla de aquí? Que es la data de procesamiento de datos. Entonces ustedes también pueden hallar así las conductas que pueden tomar un valor y pueden hacer y tabularlos. A ver, están aquí en espera, está sonando ya chicos, yo empecé la clase. Ya, es un poco la interrupción que genera. Ya, luego viene el análisis de datos, que tiene que ver con interpretar los datos para responder a los objetivos de la investigación. Una cosa es codificar o procesar los datos, que mayormente se utiliza el término procesamiento de datos, y la otra parte es analizar o análisis de datos. Analizar los datos es otro proceso, y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué consiste el análisis de datos? Consiste en interpretar esos datos, esas figuras, esas tablas. No solamente es colocar la tabla o las figuras, sino darle una interpretación para responder a los objetivos de la investigación. Ejemplo, ver si hay relación entre ansiedad y rendimiento académico. Herramientas que podemos utilizar, también está el programa estadístico, el JASP o el RStudio o el Jamovi. ¿Ya? Son los más conocidos. Pasamos ahora al enfoque que estamos desarrollando. Hasta aquí es el enfoque mixto, ¿no? Pero aquí le estoy colocando cuáles son los enfoques más resaltantes, cuantitativo, cualitativo, el tipo de análisis que realiza cada uno, la descripción, un ejemplo y las herramientas estadísticas que se trabajan. Ya, entonces nos vamos a enfocar en cuanto a las medidas de tendencia central en lo que es el análisis de datos. Vamos a tener que entender qué significa la media. ¿Qué es la media? La media es el promedio de datos afectada por valores extremos, es decir, es el promedio de los datos, en otras palabras. Mediana es el valor central en datos ordenados, no se afecta por extremos. La moda es el valor que más se repite, útil con variables cualitativas. En este caso serán las conductas que mayormente se han ido repitiendo o presentando a nivel de todas las sesiones. Esa sería la moda, ¿no es cierto? Luego las medidas de dispersión, el rango, la varianza, la desviación estándar. También es bueno hallar, y esto incluso el mismo programa Excel, si tú das o escribes varios datos, por ejemplo, de 10 personas, ¿cuál es su peso de cada uno? Puedes hacer un ejemplo, haces una tabla y tú puedes hallar ahí con fórmulas cuál es el rango, la varianza, la media, mediana, la moda. O sea, eso el mismo programa Excel te puede hallar, ¿no? Automáticamente. Ustedes tienen que emplear, pero para el trabajo, la media, la mediana y la moda. Esto lo tienen que hacer para su informe, ¿ya? Las medidas de tendencia central. Las medidas de dispersión no tanto lo tienen que hacer, pero si lo quieren hacer para dar a conocer cuál es el valor
cuál es la diferencia eh, que más se distancia de la media, o sea, cuánto es el valor que se aleja o se acerca más a la media. Entonces pueden hallar las medidas de dispersión, que es el rango, la varianza y la desviación estándar. El rango, la diferencia entre el valor más alto y el valor más bajo. La varianza, el promedio de las desviaciones al cuadrado respecto a la media. Y la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Indica cuánto se alejan los datos del promedio, del valor promedio. ¿Ya? Luego tenemos aquí la estadística descriptiva y la inferencial. Aquí vamos a ver que en la descriptiva su función es recolectar, organizar, resumir y presentar los datos de forma informativa. En el inferencial ya se efectúa estimaciones, hipótesis y predicciones. Lo que vamos a emplear es la descriptiva, básicamente. Ya, aquí otro video. A ver, vamos a ver, proyectarles este video para que estén comprendiendo lo que quiero decir. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? No hay ninguna pregunta, ok. Si pagas con Plin Interbank, escaneando el QR de los POS, podrás ganar 30 premios de 5.000 soles. Paga con Plin. Sí se escucha, ¿no? El video. Sí, profesor. Ok. La estadística es la ciencia encargada de recopilar, organizar, procesar, analizar e interpretar datos con el fin de deducir las características de un grupo específico. A modo general, es una ciencia muy útil que nos ha permitido describir fenómenos, predecir acontecimientos, entre otras cosas. Por ejemplo, una cifra oficial nos señala que en promedio 14 millones de personas en el mundo se encuentran activas en Facebook en este momento. Saber estos datos estadísticos le pueden permitir a una empresa vender la publicidad de sus productos por este medio y no pegando panfletos en la calle, ya que por Facebook van a poder cobijar una mayor cantidad de personas que puedan adquirir sus servicios. El anterior es un pequeño ejemplo de cómo puede funcionar un dato estadístico, pero no solo está implicada la estadística en la publicidad, sino en la mayoría de las ramas de estudio donde nos atreveríamos a decir que muchos de los conocimientos actuales se basan en resultados de análisis estadísticos de estudios científicos. Es así que podemos dividir la estadística en dos grandes ramas que son la estadística descriptiva e inferencial. La primera organiza, reúne y comunica información numérica, mientras que la segunda utiliza una muestra para conducir a conclusiones sobre la población. A partir de ella se pueden inferir datos de un grupo particular. Hay que tener en cuenta que generalmente ambas categorías son utilizadas en los estudios estadísticos. Con la estadística descriptiva nos podemos valer de diferentes tipos de análisis. El primero de ellos son las medidas de tendencia central, las cuales pretenden resumir en un solo valor a un conjunto de datos. Dentro de estas se encuentra la media, la mediana y la moda. Así, supongamos que en un grupo de amigos, Juan tiene un ingreso de $2.000 mensuales, Carolina de 10.000, Javier de 2.000, Paula de 500 y finalmente Carlos de 8.000. Es así como el promedio del ingreso de los amigos es de $4.500 mensuales. A esta operación se le llama media, ya que indica el valor promedio de todos los ingresos. Ahora bien, si organizamos jerárquicamente los ingresos del grupo de amigos, nos damos cuenta que el valor que ocupa la posición intermedia de los salarios es de $2.000. A este análisis se le conoce como mediana y es el dato que ocupa la posición central de una variable. Ahora bien, vemos que $2.000 es el ingreso que más se presenta en este grupo de amigos. A este valor se le conoce como moda. Como su nombre lo indica, la moda es el valor que se presenta con mayor frecuencia. Como pasa en la vida real, algo está de moda cuando lo usan, nombran o ven muchas veces. Como segunda medida en la estadística descriptiva, vamos a encontrar las medidas de dispersión, las cuales van a indicar qué tanto se alejan los datos respecto a la media aritmética y nos indican qué tan variables son nuestros datos. Dentro de estas vamos a encontrar la varianza, la desviación estándar y el rango.
Para explicarlas, vamos a hacer de cuenta que tenemos a este grupo de perros donde queremos saber las medidas de dispersión de la altura de sus hombros. Para esto, primero debemos identificar el promedio de la altura, que en este caso serían 394 milímetros. La media aparece en la línea verde. Ahora bien, en la varianza calculamos la diferencia de la altura de cada perro respecto a la media de la población. En este caso serían 21.704 milímetros y se obtuvo al sumar las diferencias al cuadrado entre el tamaño individual y la media, y a ese valor dividirlo por el número de la muestra, en este caso 5 perros. La desviación estándar se entiende como la raíz cuadrada de la varianza, que en este caso sería de 147 y se ubicaría en esta parte de la gráfica. Esto nos indica que los datos totales de la muestra oscilan entre estos valores determinados. Por último, el rango se calcula restando el valor máximo de la muestra del mínimo, en este caso la resta del perro Rottweiler del salchicha, lo cual daría un valor de 430 milímetros. Este valor sería el límite de nuestra información. En resumen, este tipo de medidas nos permitirán saber qué tan dispersa está nuestra muestra para los siguientes análisis. Fácil, ¿verdad? Por último, dentro de la estadística descriptiva encontramos las medidas de forma o de distribución, que nos permiten ubicar gráficamente cómo se juntan los valores de una muestra determinada. Esto se da de acuerdo con la frecuencia de valores que se tengan sobre una variable determinada. Para esto nos basamos en la famosa campana de Gauss, que nos permite ubicar gráficamente dónde se concentra el mayor porcentaje de la población. Hagamos de cuenta que se tienen los datos del cociente intelectual de 100.000 personas, seleccionadas al azar, y queremos dibujar su distribución. En este caso, una representación gráfica podría ser esta campana, donde el eje Y nos va a indicar el porcentaje de personas y el eje X el cociente intelectual. Por lo tanto, aquí vamos a ver que el 68% de los datos se van a ubicar entre los cocientes 85 y 115, que es lo esperado, mientras que los valores por encima y por debajo de la media van a representar el 28% de nuestra población, que en sumatoria serían un 95% de las personas en estos rangos. A medida que el valor se separa tanto negativa como positivamente de la media, va a haber un porcentaje menor de población. Es decir, en este caso el 0.1 de la población tiene el cociente intelectual por debajo de 55 puntos, lo que vendría siendo un retraso mental profundo, mientras que por el otro lado, el 0.1 de la muestra estudiada presenta un cociente intelectual por encima de 145 puntos. Siempre se espera que nuestros datos en una investigación tengan una distribución de esta forma, lo que es conocido como normalidad. Sin embargo, no siempre es así. Las medidas de distribución que estamos discutiendo nos ayudan a entender estas distribuciones. La primera de ellas es la simetría, que en el ejemplo anterior nos dice que la agrupación de los datos se distribuye de forma similar tanto a la derecha como a la izquierda respecto de la media aritmética. Si hay una distribución diferente, se va a hablar de asimetría, que podría ser una campana de esta forma, la cual vamos a llamar asimetría positiva, que en el ejemplo... Muy bien, ahí vamos a hacer un alto, ya que nosotros vamos a aplicar para la asignatura las medidas de tendencia central. También hay las medidas de distribución y las medidas de dispersión. Sin embargo, esto no lo vamos a hallar porque no es necesario, tanto por la practicidad de sujetos experimentales, es decir, se aplica más con mayor cantidad de participantes. Esto lo van a llevar con más detenimiento en otra asignatura, así es que presten atención, por favor, a lo que eh, lo vamos a aplicar cada uno de estos, de las medidas de tendencia central. Eso sí, ¿ya? Ahora, pasamos a lo que es el análisis de resultados, ¿ya? En análisis de resultados se colocan los resultados más relevantes de la investigación por variables y dimensiones. En segundo lugar, se plasman en función a los objetivos planteados, ¿ya? Se utilizan tablas y figuras y se redacta de mayor al menor porcentaje. ¿Cómo así? Nosotros vamos a ver un ejemplo también de cómo es el análisis de resultados. Tiene que acá, como dice, indica en esta parte, se utilizan
tablas y figuras. Ya. Se utilizan tablas y figuras. Entonces, después de tablas y figuras, nosotros vamos a aplicar un análisis y una interpretación. Análisis, primero. Primero es el análisis. Y en segundo lugar, va a consistir la interpretación. No una interpretación, digamos, de una hoja, ¿no? Por una tabla, ¿no? Sino tiene que ser concisa, coherente, también en tener en cuenta de que esas tablas y figuras también tienen que ser claras, coherentes, ¿no? Fácil de comprender. Entonces, vamos a pasar al ejemplo. Tenemos el promedio de pesos semanales del sujeto experimental. Aquí podemos ver que estoy tratando sobre los pesos de mi sujeto experimental. Entonces, está aquí cada semana uno, semana 2, pueden hacer por semanas o pueden hacer por sesiones también. Cualquiera de los dos es válido. Y aquí responder aquí los pesos semanales, ¿no es cierto? Los pesos semanales, digamos, en la semana 1 fue de 155, en la semana 2 fue de 164, 170, así. Ahora, aquí deben colocar también una nota. En la nota va el promedio semanal del peso corporal en kilogramos del sujeto experimental durante 5 semanas consecutivas. O sea, es como lo que acompaña a este gráfico. Luego viene el análisis. El análisis tiene que, como se ha mencionado en la anterior diapositiva, se redacta de mayor al menor porcentaje. Sin embargo, por tratarse de pesos o en este caso pesos semanales, tenemos que realizar en orden cada semana. Es el único en la cual se hace por cada semana, o sea, se describe de manera ordenada. No es que se aplique, digamos, lo anterior, ¿no? Que se redacta de mayor al menor porcentaje. Aquí vemos que durante las 5 semanas de seguimiento se registraron los promedios semanales del peso corporal del sujeto experimental. En la semana 1 el peso fue de 155, incrementándose a 164 en la semana 2, alcanzando su punto de máximo en la semana 3 con 170. Así, de manera secuencial. Esto se aplica para lo que son promedios de pesos semanales y también para la cantidad de comida que ustedes han debido de realizar en cada semana. Ahora, a partir de ahí ya se puede formular lo que son las líneas de base y también el registro de conductas objetivo, como vemos aquí. Entonces pueden colocar el número de repeticiones de conductas y cada conducta es objetivo de cada semana, de las conductas que ustedes han observado. Pararse de 2 patas, tocar la palanca, acicalarse, acercarse al comedero, ¿cuántas veces? Ya, entonces ahí también ponen aquí ese es el orden, como les estoy mencionando. Claro que aquí lo he colocado como modo de ejemplo que faltaría, por ejemplo, la línea base, una figura de línea base, luego una figura de la intervención que se ha aplicado en el experimento y una figura de la comparación de la fase A con la fase B, o sea, entre la línea base y la intervención. Y está el análisis y la interpretación. El análisis se redacta sobre los datos que se observan directamente y la interpretación responde a esta pregunta. Para la interpretación se responde a qué se debe ese dato mayor o qué genera ese dato mayor. ¿Por qué se da que haya mayor aumento en la semana 3, digamos, de los pesos semanales? ¿A qué se debe de que en el registro de conductas objetivo, en la mayor tasa de conductas ha sido pararse de 2 patas en cantidad 39? ¿Qué significa? ¿A qué se debe? Eso corresponde ya a la interpretación y lo cual deben hacer también después de cada gráfico o de cada figura. ¿Se está entendiendo? Chicos, ¿se está entendiendo hasta ahí? ¿Se está entendiendo, chicos? A ver, pueden mostrar sus... Ok, Rosario, muy bien. Muy bien, voy a continuar ya.
Entonces, tienen que hacer esto en su trabajo. Ya, eso tienen que hacer, tienen que aplicar, como les estoy mencionando aquí, hay un, si no les he puesto aquí, está más abajo. Ya. Ahora pasamos a lo que es cómo se elaboran las conclusiones. Luego de realizar los resultados, también vienen las discusiones. Aquí me había olvidado lo que es las discusiones, ¿no? Las discusiones consisten en describir a los autores y a los estudios encontrados acerca de nuestro trabajo y discutir con si se ha conseguido o no, si se coincide, si se respalda en otros estudios con lo encontrado en tu trabajo, en tu informe. Entonces ahí tienes que desarrollar las discusiones, ya claramente citando autores y año. ¿Ya? Y si se puede también alguna teoría que respalde lo que tú has encontrado. No es que sí se pueda, yo sé que si ustedes también buscan información pueden hacer que su discusión pueda ser mucho más interesante. Luego de las discusiones se elaboran las conclusiones. Las conclusiones de una investigación experimental deben, primero, indicar si las hipótesis se aceptaron o rechazaron, basadas en la evidencia estadística. Segundo lugar, mostrar cómo se cumplieron los objetivos del estudio, lo cual casi siempre coincide con el estado de las hipótesis. Como se dan cuenta, es fijarnos en nuestras hipótesis, hipótesis general e hipótesis específica. Luego, en los objetivos, ¿ya? En los objetivos de su trabajo. Recuerden que los objetivos está dentro de la introducción. ¿No? Luego la introducción está primero, luego el 1.1 objetivos y luego el 1.2 la justificación. Entonces tienen que mencionarse ahí cuáles eran sus objetivos de su informe. Luego, las conclusiones, en tercer lugar, se podrían colocar de 4 a 5 conclusiones. Asimismo, la misma cantidad de recomendaciones. Y esas serían todo en cuanto a su informe de reporte de investigación. Chicos, entonces hasta ahí que nos quedamos. ¿Habría alguna pregunta? ¿Alguna pregunta o se ha comprendido? Les voy a compartir las PPTs, les voy a compartir los videos que están ahí también para que puedan realizar un ejemplo de el análisis de datos, ¿no? De sus resultados también tiene que estar. Hoy día voy a revisar también sobre su avance hasta un 95%, ya prácticamente hasta resultados y si pueden también sus conclusiones para ir revisando de su informe, pero impreso. Lo van a traer impreso para poder así hacer las correcciones que ya la próxima semana ya deberían de presentarlo de manera formal en impreso, un anillado, en un PDF en la cual tienen que estar también los anexos, algunas tomas, fotos de sus, ustedes con sus animales, ¿no? Tomándose foto con sus hámster y luego el enlace del video. Hoy día tienen que, les dije que traigan un video de representación de la última sesión que han realizado. Eso estoy tomando o estoy revisando el día de hoy en la clase. Asimismo, el día de hoy se ha programado ya su evaluación final, ¿no? Del curso. Ya estoy llevando las evaluaciones, que son un examen que no les he puesto para que puedan tanto tomar mucho tiempo, es para poder marcar. Así es que hoy día está prohibido faltar a clases, está prohibido la falta de trabajos y todo ello. Ya en caso de que estén pues de la mano con poder lograr alcanzar objetivos también con la asignatura de psicología experimental. Ya chicos, entonces por hoy día vuelvo a reiterar, está pendiente que presenten su video acerca de su programa de intervención aplicado de 3 minutos. Ya pueden traer en su celular, no hay ningún problema, y también su informe de avance de investigación que debe estar a un 95% hasta resultados. Listo, eso es lo que voy a revisar y luego su examen que va a consistir en
10 preguntas para que puedan responder. Eso sería todo, chicos. Nos estamos viendo. ¿Hay alguna pregunta, inquietud? ¿Alguna pregunta acerca de la clase? Chicos, ¿no hay ninguna pregunta? Bien, entiendo que están algunos tomando todavía clases. En la tarde entonces estarán acercándose en la clase para poder realizar las aclaraciones o todo lo que tiene que ver con la clase. Ya chicos, nos vemos. Que tengan buen día. Hasta luego.